¿Puede existir ética y moral en un mundo sin religión? Bueno, primero hay que distinguir entre dos escenarios principales que son muy diferentes entre sí. En primero, si hay un mundo donde no hay religión, donde todos son ateos, puede haber ética, puede haber moral, las personas pueden ser buenas. Es muy diferente este escenario a un escenario donde el ateísmo es cierto y la religión es falsa. Son muy diferentes y no se confundan. Entonces vamos con esto. Muchas veces los ateos dicen pues que no necesitan a Dios, que no necesitan al alma para ser buenas personas. El asunto es pues que sí lo necesitan, porque en primer lugar, si te niegas a ti mismo, si niegas a tu propia alma, ¿quién es buena persona? ¿En quién recae la acción de ser bueno? Para ser bueno, primero tienes que ser algo por ti mismo. Y los ateos pues no creen que son algo por sí mismos, no creen que son almas, creen que son cerebros, creen que son campos magnéticos, reacciones químicas, impulsos nerviosos, es decir, impulsos eléctricos en el cerebro. Eso creen los ateos. Entonces, ¿quiénes son buenas personas? Los campos magnéticos son buenas personas, las reacciones químicas son buenas personas, los impulsos eléctricos son buenas personas. Entonces, desde el ateísmo no hay un autor de las cosas, por tanto no puede ser calificado como bueno o como malo. Ahora, no solo porque te niegas a ti mismo, sino porque si eres una cosa física que sigue leyes de la física, entonces no puedes decidir si darle un beso a alguien o pegarle en la cara, porque solo eres un montón de campos magnéticos, reacciones químicas, impulsos eléctricos que siguen las leyes del electromagnetismo, las leyes de la física, de la química y de la biología. Eres una máquina biológica que produce resultados, todas tus conductas son resultados de procesos fisiológicos inalterables. Entonces no estás decidiendo nada, no existe la libertad, porque no niegas todo lo metafísico, por tanto solo te quedan cosas físicas que siguen leyes físicas. Entonces no puedes decidir hacer cosas buenas o cosas malas, solo haces lo que estás físicamente programado para hacer por las leyes naturales, por una secuencialidad de causas y efectos que te llevó a hacer eso. Para que tú puedas hacer algo bueno o algo malo, a la fuerza tienes que ser metafísico. Tienes que estar por encima de las leyes físicas, que tus conductas no solo sean resultados de leyes físicas, porque serían deterministas, serían inalterables, serían inmodificables, sino que tiene que estar por encima de ellas, tienes que ser metafísico, estar por encima de la química, de la física, de la biología, de los campos magnéticos, de las reacciones biológicas. Solo cuando tú eres un ser metafísico es cuando puedes tomar una decisión física u otra decisión física. Puedes mover tu cara para besar a otro o puedes agarrar tu puño para darle un trancazo en la cara a otro y puedes llamar algunas cosas buenas o malas. Y luego también no solo no pueden ser buenas personas porque se niegan a sí mismos, porque niegan a su propia libertad, sino porque encima en un diseño inteligente puede haber bien, pero en un caos estúpido no puede haber bien. Si viviéramos en un caos estúpido, si tú le das dinero a una persona, de repente se transforma en dinosaurio. O si tú le das dinero a una persona, de repente se teletransporta. O si tú le das dinero a una persona, de repente se muere. Entonces, en un caos estúpido no puede existir el bien, no puede existir el mal, porque es un desorden, es un caos. Para que pueda existir el bien y el mal tiene que haber una estructura sólida, una estructura llena de leyes, llena de reglas, que sea constante, que sea coherente. Cada vez que yo hago esta acción siempre pasa lo mismo. Entonces puedo prever estas acciones, puedo prever a futuro y puedo tomar decisiones. Entonces, solo en un diseño inteligente pues se podrían dar estas, pues la ética y se podría dar la moral. Si fuera un caos estúpido que no siguiera reglas, que no siguiera coherencia ni nada, pues simplemente no podrías hacer cosas buenas o malas porque todos serían resultados absurdos y aleatorios que no tienen ningún sentido. Y finalmente, pues está esto de la lógica, la razón y la coherencia detrás de la realidad. Es decir, Dios, si no hubiera una lógica, una razón, una coherencia detrás de la realidad, pues entonces no podrías usarlas pues para crear tu ética y para crear tu moral. Entonces, como podemos ver, pues sí, para que exista la moral, para que exista la ética, pues tienes que ser un alma metafísica, a la fuerza, porque tienes que ser algo en sí y ese algo que pueda tomar decisiones sobre lo físico, tienes que ser metafísico, tiene que existir un diseño inteligente para que esas decisiones que tomes estén enmarcadas en un ambiente estructurado y estricto
que además pues tiene que haber una lógica y una inteligencia y una razón para que todo esto tenga sentido, porque si no todo sería una obra absurda y demencial. Entonces, bueno, regresando a la pregunta inicial, entonces, un mundo donde todos fueran ateos y no hubiera religión, ¿podrían seguir teniendo ética y moral? Pues sí, porque aunque ellos no supieran o negaran a Dios, a su alma o al diseño inteligente, pues básicamente seguirían siendo almas viviendo en diseños inteligentes y Dios seguiría existiendo. Entonces no importa lo que ellos piensan, porque la realidad pues es la realidad. Es como si tú me dijeras, ay, ¿se puede vivir siendo terraplanista? Pues sí, puedes vivir siendo terraplanista, pero no significa que el terraplanismo sea cierto. Puedes ser un ateo y tener ética y moral, pues sí, pero no, porque no significa que el ateísmo sea cierto. De hecho, porque el ateísmo es falso, es que tú puedes tener ética y moral, porque eres un ser metafísico aunque lo niegues, porque vives en un diseño inteligente aunque lo niegues, y porque hay una lógica, una inteligencia y una razón detrás de las cosas aunque la niegues. Entonces, esto es la ventaja de los ateos, que entre sus mentiras, sus incongruencias y su doble estándar, básicamente piensan lo mismo que los teístas. Los ateos por un lado niegan a su alma, niegan las cosas metafísicas, pero por otro se creen seres libres y soberanos que pueden incluso controlar el mundo físico. Por un lado rechazan al diseño inteligente, pero por otro dicen que lo estudia es conciencia, como si todo estuviera regulado y ordenado por un montón de leyes, además cifradas en complejas ecuaciones matemáticas. Por un lado te dicen que no hay una lógica, una inteligencia, una razón detrás de las cosas, que no existe Dios, y por otro pues te piden que lo estudies todo con razón, con lógica, con inteligencia. Entonces no importa su doble estándar, no importa su incongruencia, no importa que nieguen a su alma, si se van a tratar a ellos mismos y a los demás como si fueran almas libres. No importa que nieguen un diseño inteligente, si van a seguir tratando al mundo y al cosmos de manera científica. No importa que nieguen a Dios, si van a seguir proponiendo lógica, razón, coherencia e inteligencia. Entonces, básicamente por eso, pues sí podría haber un mundo ateo, un mundo lleno de seres incongruentes que se niegan a sí mismos, que niegan un diseño inteligente, que niegan a Dios, pero para todos fines prácticos se siguen basando como si existieran. Malo sería que el ateísmo fuera cierto, porque si el ateísmo fuera cierto, incluso si todo el mundo fuera ateísta, no habría ética, no habría moral, porque no seríamos seres en sí, porque no podríamos tomar decisiones y porque todo sería algo absurdo. Entonces, si los ateos tienen razón, ser ateo o ser teísta, ninguno tiene ética y ninguno tiene moral, porque solo somos autómatas biológicos sin libertad, a mitad de una obra demencial sin sentido que no va a ningún lado. Y bueno, también en este video decía que la ética y la moral que no provienen de Dios, que no provienen de arriba, que provienen de la biología, porque ya ven que se la quieren dar de científicos y que yo la ciencia y todo, entonces yo digo que está desde la biología. Lo gracioso aquí es de cuál es el principal atributo de Dios en todas las religiones. Bueno, pues es el creador. Obviamente si vas a crear seres y les vas a dar cierta programación ética y moral, pues desde donde la programas, pues desde sus mismas bases, desde la misma biología. Lo dicen como si la biología y la ciencia estuviera por un lado y por otro estuviera Dios metafísico por otro. Pero realmente si existe Dios, Dios es el que creó la física, el que creó la ciencia, el que creó el cosmos físico, el que creó la biología y todos los seres biológicos con todas sus programaciones. Entonces no están separados. Las leyes sí provienen de arriba, pero se programan desde abajo, desde lo físico y desde la biología y desde todas las cosas. Pero esta programación es nada más es una brújula. Les dice a los seres, les ayuda a decir qué les conviene y qué no les conviene, y eso está programado en tus instintos, en tus sentimientos. Ahí está programado todo esto. Pero como podrás ver, esto no realiza tus actos, o sea, no estás programado para actuar, solo es una programación que te dice, bueno, de determinados actos va a haber determinadas consecuencias y ya tú decides qué hacer. Y además tú puedes saltarte esta programación. Es más que claro y evidente que tú puedes hacer cosas poco éticas porque seguimos siendo libres. Entonces incluso algunos teístas se confunden y piensan que la ética y moral viene de la religión porque Dios en las revelaciones le dice a los humanos qué hacer. No, la ética y la moral viene de la religión porque se necesita Dios, se necesita un diseño inteligente y se necesita el alma para que haya ética y moral. Ahora, que en algunas revelaciones Dios le haya dicho al ser humano qué le conviene hacer es otra cosa muy distinta, porque siempre me salen, es que Dios le dijo a los cristianos que los 10 mandamientos y luego Jesús les dio otro mandamiento.
Esos no son mandamientos, son sugerencias y simplemente apelan a la lógica y la razón. Si tú eres un Dios superpoderoso que creas un cosmos lleno de lógica, inteligencia y razón, pues puedes usar esa inteligencia y esa razón pues para construir tu propia ética. También tienes esta programación biológica que es esta brújula que te dice más o menos por dónde ir, y también tienes, por ejemplo, la empatía. También eres una mente que vives en el pasado, en el presente, en el futuro. Eres capaz de proyectar diferentes futuros, ver las consecuencias de tus actos y entonces considerar alguno de esos y manifestar alguna realidad, o sea, alguno de los futuros hacerlos real. Es ahí cuando puedes tomar y crear tu realidad. Por eso existe la ética y la moral. Entonces, son todas estas herramientas las que construyen la ética y la moral. No necesitamos que Dios baje y nos diga exactamente qué hacer, porque además lo que dijo es básico. Por ejemplo, es que estaba Moisés y decía, es que mira cómo nos está yendo como en feria a los humanos, está todo espantoso, vivimos mal, sufrimos, tal. Entonces dice, ¿qué tenemos que hacer para vivir bien? Y entonces Dios, pues obviamente les dice lo obvio, les dice, a ver humano, ¿ya probaste no mentir? ¿Ya probaste no matar? ¿Ya probaste no robar? Digo, si sigues las cosas básicas que están programadas en tu biología y que además son evidentes por sí mismas, por la lógica y la razón, ¿a ti te gusta que te roben? ¿Que te quiten cosas? Pues no, pues entonces no lo hagas. También está esta parte de la empatía. Y es por simple lógica y razón. Si todo el mundo roba, pues vas a vivir en lugares llenos de barrotes, llenos de cerrojos, vas a vivir en mundos llenos de carencia y de pobreza. Solo volteen a su alrededor. Entonces no tienes que ser un genio, no tiene que bajar Dios a decirte lo obvio, de que robar pues es tonto. Por ejemplo, caridad, si todo el mundo diera todo a todos, pues viviríamos en abundancia, a nadie le faltaría nada y no tendríamos tanta inseguridad. Entonces no necesitas que Dios te baje a decir, es mejor la caridad que andar robando, pues es que es obvio. Claro que el ser humano, pues por ser primitivo y todo, pues algunas veces sí necesitó esta mano divina que le dijera lo obvio, pero solo son sugerencias. Te sugiero que no robes, te sugiero que no mates, porque tú me dijiste que quieres vivir bien. Si tú quieres vivir bien, si tú quieres esto, entonces haz esto. Si tú no quieres esto, si tú quieres robar, violar, matar y todo, pues de que lo puedes hacer, lo puedes hacer. ¿Y cuáles son las consecuencias? Pues simplemente voltea a tu alrededor. Estas son las consecuencias. No es que te vamos a castigar, no es que cuando te mueras te vas a ir al infierno. Es que si tú robas, si tú matas, si tú violas, vas a hacer que esta vida, vas a hacer que tu experiencia sea un infierno. Esas son las recomendaciones básicas que te hace Dios desde la más simple lógica, desde la más simple razón. Igual, por ejemplo, cuando le preguntaban a Jesús, es que ¿qué tenemos que hacer para ser santos, iluminados, budas como tú? Bueno, si tú quieres ser como yo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero es que Jesús nos está ordenando que nos amemos y no es una orden. Tú le preguntaste, oye, ¿qué tengo que hacer para ser como tú? Para vivir en luz, en bien, en amor, en poder, en gracia, en santidad. Ah, pues ama a tu prójimo como a ti mismo. Oye, si no quiero hacerlo, pues no lo hagas y no vas a vivir eso. Vas a vivir pues siendo otras cosas. Entonces, como verán, estas no son leyes que vienen desde arriba, simplemente son sugerencias y están basadas pues en este cosmos que es un diseño inteligente, pues están basadas en la simple observación del cosmos, en la lógica, en la razón, en la observación de las leyes y el actuar con prudencia y de acuerdo a esas leyes. Entonces, pues simplemente eso. Si el cosmos fuera ateo, si solo hubiera cosas físicas yendo leyes aleatorias salidas de ningún lado, pues simplemente no habría ética ni moral. Pero bueno, gracias a Dios, pues el ateísmo es falso. Saludos, besos y abrazos, Archimago.